¿Crees que la mentalidad emprendedora espera ayuda del Estado o apuesta por el mercado? ¿Y qué se puede esperar del voto emprendedor en las próximas elecciones? Uy, bueno, ese es un tema interesante, ¿no? El 2026, obviamente, hay una sensación, por lo menos en el sector emprendedor, empresarial de la micro y pequeña empresa, que es necesario realmente saber elegir en las próximas elecciones, porque hemos tenido en los últimos, ¿qué? Desde el 2016, que nació un gobierno un poco débil, al final se cayó, y todo lo que hemos vivido en los casi, van a ser ya 10 años en el 2026, han sido pues casi una década perdida, ¿no? En cuanto se refiere a la evolución del sector empresarial, sobre todo de la micro y pequeña empresa. Creemos de que es necesario que el próximo gobierno tenga una visión más hacia la micro y pequeña empresa y que entienda de que se tiene que hacer reformas muy importantes en el Estado, ¿no? El Ministerio de Producción, como tantos otros ministerios, se han quedado en el siglo pasado. Si nosotros nos damos cuenta, estamos enfrentando retos nuevos y a partir de la pandemia nos ha enseñado muchísimo de lo que es el nuevo mundo, ¿cierto? Y la estructura del Estado sigue siendo la misma. Inclusive yo podría decir que es la misma estructura de hace más de 70, 80 años. Los ministerios, como están concebidos, cambiándoles el nombre o creando uno adicional. Es posible que tengamos 9.200 MIPES exportadoras sobre una masa empresarial de 3 millones de MIPES formales y de 350.000 a casi 400.000 que están vinculadas a la producción. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos 400.000 MIPES que producen algo y solamente tengamos menos de 10.000 exportadores? Entonces, hay cosas que están fallando y que obviamente se implica una reforma del Estado y sobre todo de la estructura del Estado para que le dé verdaderamente servicio. Por eso que hay tanta informalidad. ¿Te refieres a capacitación? No solamente capacitación, sino acompañamiento, articulación. Lo que dice Daniel, las MIPES creen en el libre mercado. Tanto creen en el libre mercado que no creen en el Estado, no creen en las normas que emite el Estado. O sea, y por eso son informales, porque creen en el mercado puro y simple. Los puneños, por ejemplo, ¿no? Todos. Los puneños son más derechistas que cualquier derechista del mundo, ¿eh? Pero claro, pero por un resentimiento, me parece ancestral, es que mantienen una posición a veces ultrista. Pero ellos cero Estado, definitivamente cero Estado. Y comerciantes. Natos, impresionante. Ahora último, Castillo y Boluarte han tenido 13 ministros del Interior, uno cada 3 meses. Estamos cada vez peor. Son meros fusibles los ministros del Interior, puro fusible, o no hay personas capaces. ¿Qué crees que pasa? Y a ese dato hay que sumarle, nosotros en el Instituto de Criminología hicimos una estimación hace un par de años sobre los funcionarios que acompañan a estos ministros y viceministros. Porque cuando cambia el ministro, cambia el viceministro. Y cuando cambia el viceministro, cambia el director general. Y cuando cambia el director general, cambia el director de línea. Entonces no solamente son 25 o 35 ministros, son casi 700 funcionarios que en este periodo, esa es la estimación que tuvimos, en este periodo de casi 10 años, han cambiado y han rotado. Y hay que a muchos de ellos volver a explicarles de nuevo todo lo que se venía acumulando. Nos pasaba mucho, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, que el alcalde venía el día lunes a ver un proyecto de inversión pública, el día martes cambiaban al director de línea y el día jueves el alcalde tenía que volver a explicarle de qué trataba. Eso detiene todo y pasa en Interior como pasa también en otros sectores. Entonces ahí tenemos un problema serio de continuidad en la gestión, pero que lamentablemente se ocurre porque muchas de las autoridades que han estado involucradas no han tenido mucha eficiencia y mucha capacidad de respuesta respecto a un problema tan serio como la inseguridad. Hay que también sumarle a eso que en este mismo periodo han habido muchos cambios de comando policial. Antes del general Sanabria estaba el general Angulo. Antes del general Angulo, que el general Angulo duró también pocos meses. Antes del general Angulo estuvo el general, no me acuerdo ahorita su nombre, pero han habido con 3, 4, 5 cambios de la comandancia general completa. Y eso también genera líneas de ruptura y de liderazgos dentro de la institución policial que no son menores. Entonces sí tenemos un serio problema de carrera pública, un serio problema de meritocracia de por medio en esos temas que orada toda la capacidad de gestión de un sistema como el de seguridad que tenemos. Alonso, ¿cuáles son, a tu criterio, las 3 medidas prioritarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado? Primero, como decía Nicolás, tenemos que focalizar a la Fiscalía, a la Policía y al Poder Judicial en el mismo sentido. O sea, no pueden estar disasociados, no pueden estar en pleito la Fiscalía con el Poder Judicial con la Policía. Todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es atacar la delincuencia. Y nadie puede soltar un delincuente si no le cae la ley encima también. O sea, hace una semana un juez de Cañete ha soltado 35 delincuentes que lo había detenido la policía y la fiscalía. Pasa mañana, esos delincuentes van a volver a delinquir. Entonces el juez debería ser responsable por esos delitos también. Entonces no podemos tener mano blanda. El tema de la minería ilegal. El reinfo es una medida que no se debe prorrogar,
porque eso va a generar más actividad ilegal, más dinero ilegal. Hay temas que son fáciles de aplicar, pero no hay capacidad en el gobierno, que es lo lamentable. La financiación de partidos, urgente para privados. La trazabilidad de los insumos para minería ilegal. El oro tiene un ADN, saben de dónde viene. Y además, si estamos exportando oro a países que no debemos exportar oro, que no tienen la trazabilidad correcta, que se prohíba la exportación de esos países. Nicolás, ¿cuáles serían tus, digamos, acciones claves para combatir el crimen organizado? Vuelvo un poco al ejemplo de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Creo que la evidencia demuestra que la inteligencia, la de análisis criminal, la investigación criminal, donde el binomio policía-fiscalía es clave, y la persecución del lavado de activos, porque finalmente el crimen organizado es un negocio. Saber a dónde va ese dinero ilegal es importantísimo. Esos tres tipos de cosas, soportados sobre ese trabajo conjunto, fiscalía-policía, dan resultados. No me lo he inventado. Eso está demostrado. Lo ha demostrado Águila Negra, lo ha demostrado División de Secuestros, lo ha demostrado golpes muy interesantes antidrogas. En lucha contra el terrorismo también se ha demostrado que ha funcionado muy bien. Esos tres elementos son sin duda centrales para responder a ello. Bueno, quería entonces agradecerles a ustedes por sus comentarios. Gracias, Nicolás, Alonso y Daniel. Gracias, Gonzalo. Gracias. Ha sido muy grato conversar con ustedes un tema tan peliagudo. Yo diría, para terminar, que la reacción del gobierno ante el rechazo generalizado al crimen organizado ha sido la de lanzar los anuncios populistas de costumbre. Con normas no se resuelven los problemas de la gestión policial, fiscal y judicial. Hay leyes punitivas de sobra y también hay impunidad casi total de los delincuentes. Si la inteligencia policial y la fiscalía no van de la mano, si los jueces no sentencian y si la flagrancia no es sancionada, seguiremos dando vueltas inútiles sin hallar la salida a este gravísimo problema nacional. Bueno, muchas gracias, buenas noches.